Capítulo 6. Sembrando muerte. A la guerra otra vez. Hacia finales de nuestra puesta a punto, supimos que estaban creando una unidad nueva en Irak para hacer incursiones contra presuntos terroristas y cabecillas de la resistencia. La iban a dirigir los del GROM, la unidad polaca de operaciones especiales, y aunque casi todo el peso lo iban a llevar ellos, necesitaban personal complementario, a saber, francotiradores y navegantes. Así que, en septiembre de 2004, me sacaron de la sección y me enviaron a Irak para que ayudase al GROM en calidad de guía. Los demás tenían que salir al mes siguiente. Allí los estaría esperando. Me sabía mal dejar sola a Taya, que seguía recuperándose del parto, pero al mismo tiempo sentía que mi deber de SEAL era más importante. Quería volver al campo de batalla. Quería volver a la guerra. En aquel momento, aunque quería a mi hijo, todavía no había estrechado lazos con él. No he sido nunca de esos padres a los que les gusta tocar la barriga de su mujer para sentir las pataditas del bebé. Normalmente, necesito conocer bien a alguien, aunque sea de la familia, para que se revele esa parte de mí. Eso cambiaría con el tiempo, pero entonces no había vivido en profundidad lo que significa, de veras, ser padre. Por lo general, cuando salimos a una misión o volvemos de una, los SEAL solemos ser muy discretos. Es lo que tienen las operaciones especiales. Lo normal es que no nos rodeemos de mucha gente fuera de nuestros familiares más inmediatos y a veces ni siquiera de estos. En este caso, debido a las fechas en que me había tocado salir, acerté a pasar al lado de un grupito de manifestantes que protestaban por la guerra. Tenían pancartas sobre asesinos de bebés y todo eso, y despotricaban de los soldados que iban a combatir. Se habían equivocado del culpable. Nosotros no teníamos voto en el Congreso. No éramos nosotros quienes habían decidido ir a la guerra. Yo me alisté para proteger a mi país. No elijo las guerras. Resulta que me encanta combatir, pero no soy yo el que decide a qué guerra voy. Sois vosotros los que me enviáis. No dejaba de preguntarme por qué no protestaban delante de la delegación del Congreso de su ciudad o directamente en Washington. Verlos meterse con los que tienen órdenes de protegerlos, digamos simplemente que no me sentó muy bien. Soy consciente de que no todo el mundo pensaba así. En algunas casas vi letreros de apoyo a los soldados que decían «Os queremos» y cosas así. Además, había muchas despedidas y bienvenidas respetuosas y lacrimógenas, algunas incluso en televisión. Sin embargo, años y años más tarde, lo que se me ha quedado grabado en la memoria eran aquellos ignorantes que protestaban. Que conste que no me molesta que los SEAL no tengan grandes despedidas ni celebraciones refinadas de bienvenida. Nosotros somos profesionales mudos, agentes encubiertos, y lo de invitar a los medios de comunicación a ir al aeropuerto no está en nuestro programa. Aún así, resulta agradable que de vez en cuando te agradezcan que hagas tu trabajo. Irak. En Irak habían pasado muchas cosas desde que salí de allí durante la primavera de 2003. La caída de Bagdad había liberado al país de Saddam Hussein y su ejército el 9 de abril de aquel año. Pero había toda una serie de grupos terroristas que siguieron luchando o empezaron a combatir después del derrocamiento, contra otros iraquíes o contra las fuerzas estadounidenses que estaban tratando de ayudar al país a recuperar su estabilidad. Algunos habían pertenecido al ejército de Saddam o al partido Ba'ath que él había presidido. También había fedayines, miembros del grupo de resistencia paramilitar que había organizado el dictador antes de la guerra, y grupos de guerrilleros iraquíes pequeños y mal organizados, a los que también llamaban fedayines, aunque técnicamente no tenían ninguna conexión con la organización de Saddam.
aunque casi todos ellos eran musulmanes, lo que los movía y servía de principio organizativo era más el nacionalismo que la religión. También había grupos organizados sobre todo en torno a creencias religiosas. Estos se identificaban a sí mismos como muyahidines. Nosotros los llamábamos muyas, lo que básicamente quiere decir gente que está de yihad o que asesina en nombre de Dios. Se habían consagrado a matar a americanos y a musulmanes que no creían en la misma rama del Islam que ellos. Había hasta gente de Al-Qaeda en Irak, un grupo formado sobre todo por extranjeros que veían en la guerra la ocasión idónea para matar estadounidenses. Eran musulmanes suníes radicales que guardaban lealtad a Osama Bin Laden, dirigente terrorista que no necesita presentaciones, y al que dieron caza los SEAL en 2011 para otorgarle la despedida que merecía. Además, había iraníes con su guardia republicana, que combatían, directamente a veces, aunque por lo general a través de intermediarios, tanto para matar americanos como para ganar poder en el panorama político de Irak. Estoy seguro de que tenía que haber muchísima gente en lo que los medios de comunicación llamaron la insurgencia. Todos ellos eran el enemigo. Nunca me preocupó demasiado quién era exactamente el que me apuntaba con un arma o colocaba un IED, explosivo casero, en cada caso. Lo único que necesitaba saber era que estaban intentando matarme. A Saddam lo capturaron en diciembre de 2003. En 2004, Estados Unidos entregó formalmente la autoridad al gobierno provisional y devolvió así a los iraquíes, al menos en teoría, la dirección del país. Sin embargo, la insurgencia creció como la espuma aquel mismo año y, de hecho, en primavera hubo algunas batallas tan violentas como las que se libraron durante la invasión inicial. En Bagdad, un religioso chií del sector duro llamado Muqtada al-Sadr organizó un ejército de seguidores fanáticos y los mandó a atacar a los americanos. Donde más influencia tenía as-Sadr era en el barrio pobre de Bagdad, llamado Ciudad as-Sadr por su padre, Muhammad Sadiq as-Sadr, gran ayatolá que se opuso al régimen de Saddam en la década de 1990. Aquella zona, que vive en una miseria extrema, aún en comparación con el resto de Irak, estaba plagada de chiíes radicales. Según dicen, tiene una extensión equivalente a medio Manhattan. Se encuentra al noreste de la zona verde de Bagdad, en el extremo del llamado Canal del Ejército y de la calle del Imán Ali. Muchos de los lugares en los que viven los iraquíes, hasta los que se consideran de clase media, parecen barrios bajos a los estadounidenses. Las décadas que estuvo Saddam en el poder han convertido lo que podía haber sido un país bastante rico gracias a las reservas de petróleo en uno de los más pobres. Hasta en las mejores partes de sus ciudades hay un montón de calles sin pavimentar y con los edificios medio ruinosos. Pero Ciudad as-Sadr es un verdadero suburbio, lo que es mucho decir teniendo en cuenta cómo está el resto del país. Comenzó siendo una zona de viviendas públicas para los pobres, y para cuando estalló la guerra se había convertido en refugio de chiíes a los que había discriminado el gobierno de mayoría suní de Saddam. Después de empezar el conflicto, aumentó el número de chiíes que se trasladó al barrio. Yo he visto informes en los que se calculaba que en los 20 kilómetros cuadrados que ocupa vivían más de 2 millones de personas. Las calles están dispuestas en damero y miden entre 50 y 100 metros. La mayoría están compuestas por edificios de 2 y 3 plantas muy apretujados. La calidad de los que conocí yo era terrible. Ni siquiera en los más refinados se mantenían las líneas decorativas del principio al final. Muchas de las calles son cloacas al aire libre, sembradas de basura. Muqtada as-Sadr emprendió una ofensiva contra las fuerzas estadounidenses durante la primavera de 2004. Su gente consiguió matar cierto número de soldados americanos
y uno mucho mayor de iraquíes antes de que aquel religioso fanático declarase el alto el fuego en junio. Aunque su ataque fracasó desde el punto de vista militar, los insurgentes siguieron teniendo un gran poder en Ciudad as-Sadr. Mientras, se hicieron con la provincia de Anbar, un sector muy amplio del país situado al oeste de Bagdad, grupos de insurgentes de mayoría suní. Tenían mucho peso en las ciudades de allí, incluidas Ramadi y Faluya. Aquella primavera, los americanos tuvieron ocasión de espantarse ante las imágenes de 4 contratistas a los que habían destrozado el cuerpo antes de colgarlos de un puente de Faluya. Aquello fue una señal de que aún tenían que llegar cosas peores. Los marines se trasladaron a la ciudad poco después, pero tras arduos combates recibieron órdenes de abandonar las operaciones. Se calcula que en aquel momento dominaban ya un 25% de la ciudad. La retirada se coordinó con la entrada en la ciudad de una fuerza iraquí que iba a tomar el control de la ciudad y, en teoría, mantener a raya a los insurgentes. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Cuando llegó el otoño, se puede decir que en Faluya solo vivían insurgentes. Aquello se había vuelto más peligroso aún que en primavera para los americanos. Cuando yo salí para Irak en septiembre de 2004, mi unidad había empezado a adiestrarse para participar en una nueva operación destinada a tomar Faluya de una vez por todas. Sin embargo, a mí me tocó ir a trabajar con los polacos en Bagdad. Con el Grom. Kyle, tú vendrás. El suboficial polaco que dirigía la sesión informativa se acarició la barbota mientras me señalaba. Yo no entendía mucho polaco, y su inglés tampoco era muy bueno, pero lo que estaba diciendo parecía muy claro. Querían que entrase con ellos en la casa durante la operación. ¡Qué cabrón!, respondí. Sonrió. Hay expresiones que son universales. Después de una semana con ellos, me habían ascendido de guía a miembro del equipo de asalto. No podía estar más feliz. Eso me libraba de mi trabajo de guía, que consistía en buscar una ruta segura de entrada y de salida. Aunque los insurgentes seguían activos en el sector de Bagdad, los combates se habían relajado y no había tanta amenaza de IED y ataques insurgentes como en las demás partes del país. De todos modos, eso podía cambiar en cualquier momento, por lo que tenía mucho cuidado cada vez que trazaba una ruta. Montamos en nuestros Hammer y nos pusimos a ello. Yo iba delante, al lado del conductor. Había aprendido lo bastante de polaco para indicarle el camino por entre las calles. Prawo kolej, gira a la derecha. Tenía el portátil sobre el regazo. A la derecha, el brazo articulado de la ametralladora. Le habíamos quitado las puertas al vehículo para que fuese más fácil entrar, salir y disparar. Además de las armas que teníamos montadas a mi lado y detrás, en la parte trasera teníamos una 1270 en una torreta. Llegamos al objetivo y salimos echando leches de los Hammer. Yo estaba flipado de verme por fin otra vez en combate. Los polacos me pusieron el 6º o el 7º de la fila a la hora de entrar. Aquello me decepcionó un poco, porque tan lejos del primero es difícil que veas mucha acción, pero no pensaba refunfuñar. El Grom asaltaba las casas más o menos como los SEAL. Hay alguna que otra variación en cosas como, por ejemplo, la forma de doblar las esquinas o de proteger al compañero durante la operación. Sin embargo, por lo general, todo se reduce a una acción rápida: sorprender al enemigo, darle una buena tunda y hacerte con el control. Una de las diferencias que más me gustan es su versión de las granadas aturdidoras. Las nuestras estallan con un fogonazo y una explosión tremenda, y las suyas producen una serie de estampidos. Las llamábamos 7 trallas. Suenan como un tiroteo muy fuerte. Cuando llegó el momento de despedirme de ellos, intenté hacerme con el mayor número de aquellos artefactos. Nos pusimos en marcha en el momento en que empezó a sonar la granada. Cuando entré por la puerta, miré al suboficial al mando del equipo.
Él me indicó con un gesto que siguiera adelante, y yo corrí a despejar la habitación que me habían asignado. Estaba vacía. Despejado. Volví a la planta baja. Los otros habían encontrado al fulano que habíamos ido a buscar y lo estaban montando ya en uno de los Hammer. El resto de los iraquíes de la casa estaban allí, con más miedo que 7 viejas. Una vez fuera, subí de un salto al Hammer y empecé a guiar al equipo hacia la base. La misión se había llevado a cabo sin incidentes, pero por lo que respecta al Grom, podía considerarme desvirgado. Desde entonces, fui uno más del equipo. Vodka con meado de búfalo. Estuvimos haciendo misiones de salto otras 2 semanas y media, aunque en realidad solo hubo una en la que pudimos decir que tuvimos problemas. Un fulano quiso contraatacar cuando entramos en la casa, pero, para su desgracia, no tenía más armas que sus puños. Teniendo en cuenta que se enfrentaba a un pelotón de soldados armados hasta los dientes y bien protegidos, debía de ser muy tonto o muy valiente, o quizá las dos cosas. El Grom se encargó rápido de él, un capullo menos en la lista de los más buscados. Nos tocó ir a recoger a una variedad muy amplia de sospechosos, financieros que trabajaban para Al-Qaeda, fabricantes de explosivos, insurgentes de Irak y de fuera. Una vez llegamos a llenar un camión entero. Los del Grom se parecían mucho a los SEAL, en extremo profesionales estando de servicio y juerguistas redomados al acabar la jornada. Todos bebían vodka polaco y sobre todo Tuborka. Aunque se fabrica desde hace siglos, yo nunca lo he visto en América. Cada botella trae dentro una brizna de lo que llaman hierba de búfalo, y todas las briznas vienen del mismo campo de Polonia. A la hierba de búfalo se le suponen propiedades medicinales, aunque la historia que me contaron los amigos del Grom es bastante más original. O bastante más orinal, si se quiere. Según ellos, el bisonte, que es como se llama el europeo, pasta por ese campo y mea en la hierba, y los destiladores meten la brizna en la botella para darle más fuerza al vodka. En realidad, durante el proceso se neutralizan cuidadosamente ciertos ingredientes de la hierba para que quede solo el sabor, pero mis amigos no me contaron esa parte, quizá por ser demasiado difícil de traducir. Yo tenía mis dudas, pero aquel vodka resultó ser tan suave de sabor como fuerte de alcohol. Sin duda respaldaba su argumento de que los rusos no tienen ni pajolera idea de vodka, en comparación con los polacos. Al ser americano, oficialmente no se me permitía beber, y oficialmente no bebí en ningún momento. Esa norma estúpida solo era aplicable a los soldados estadounidenses, a los que ni siquiera nos dejaban comprar cerveza. Los demás miembros de la coalición, fueran polacos o de cualquier otra parte, sí podían. Por suerte, a los del Grom les gustaba compartir. Además, iban a las tiendas libres de impuestos del aeropuerto de Bagdad a comprar birra, whisky o lo que quisieran los americanos que trabajaban con ellos. Yo hice amistad con uno de sus francotiradores, Matthew. Todos adoptan nombres falsos por regla general de seguridad. Pasamos horas hablando de fusiles y situaciones diferentes en las que emplearlos. Comparábamos la forma de hacer las cosas de cada uno y las armas que usaríamos en cada caso. Más tarde, quedé en hacer algún simulacro con ellos y explicarles cómo operaban los SEAL. Les enseñé cómo camuflamos nuestra posición dentro de las casas y algunos ejercicios que podían practicar por su cuenta. Trabajamos un montón con blancos abatibles y móviles. Siempre me ha parecido muy interesante lo bien que nos comunicábamos sin usar palabras, hasta cuando estábamos metidos en una operación. Se daban la vuelta para mirarme y movían el brazo hacia adelante o hacia atrás, por ejemplo. Si eres un verdadero profesional, no necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Cada uno interpreta los movimientos del otro y reacciona en consecuencia. Bien pertrechado. Siempre me preguntan qué clase de equipo de combate llevaba en Irak, y la respuesta es que depende. De una misión a otra hacía pequeños ajustes. Normalmente salía así. Pistolas. La pistola que usaban de entrada los SEAL era una Sig Sauer P226 de 9 mm Parabellum.
Aunque es un arma excelente, yo tenía la sensación de necesitar algo más potente que una bala de 9 milímetros y con el tiempo empecé a llevar la mía propia en su lugar. Seamos francos, si echas mano a la pistola en un combate es porque ya estás de mierda hasta el cuello, y lo más seguro es que no estés en situación de ponerte a hacer puntería. Un calibre mayor quizás no mate a tu oponente, pero sí tienes más probabilidades de abatirlo si le das. En 2004 llevé una Springfield TRP Operator del calibre 45 basada en la M1911, con cachas personalizadas y guías para la linterna láser. Negra, equilibrada y un arma excelente, hasta que me libró de un trozo de metralla en Fallujah. En realidad, me la pudieron arreglar. Esas Springfield son muy duras. Pero como no quería tentar más mi suerte, la cambié por una Sig Sauer P220, muy parecida a la P226, aunque del calibre 45. Fundas de pistola. En mis 2 primeras misiones llevé funda de pierna. El problema que tiene esta clase de pistolera es que tiende a moverse demasiado. En un combate, o incluso cuando das saltos de un lado a otro, las correas se deslizan, así que, para el tercero, me cambié a la de cadera. De ese modo, sabía siempre dónde tenía la pistola. Botiquín. Todo el mundo lleva a todas partes su equipo de cura individual. Una bolsita para primeros auxilios con lo imprescindible para curar heridas de bala, vendas para distintos casos, una vía intravenosa, medicamentos coagulantes. Tiene que ir en un lugar de fácil acceso, porque lo último que quieres es que el que va a ayudarte tenga que ponerse a buscarla. Yo llevo la mía en el bolsillo de la pernera derecha, debajo de la pistolera. De este modo, si hubiera recibido algún disparo, mis colegas habrían podido cortar el fondo del bolsillo y sacarla. Casi todos lo hacen así. Cuando hay que atender a alguien en el campo de batalla mientras llega el sanitario, se usa siempre el botiquín del herido, porque si usas el tuyo, ¿quién te dice que lo vas a tener disponible para el siguiente compañero o para ti mismo en caso de que lo necesites? Chaleco antibalas y demás equipo. Durante mi primera misión, mi chaleco antibalas estaba dotado de un sistema MOLLE, siglas inglesas de chaleco táctico portamaterial, que es una forma fina de denominar los velcros de ajuste para adaptar cualquier accesorio. Aunque la palabra es marca registrada del sistema desarrollado y fabricado por Natic Labs, hay mucha gente que la usa para describir cualquier otro similar. En mis siguientes misiones llevaba por separado el chaleco antibalas y el portaequipo de combate PECO, también dotado de un sistema MOLLE que permite la adaptación de ambos. Así podía quitarme partes del equipo y dejarlo en el suelo sin renunciar a ellos, para tumbarme y tenerlo todo a mano. Cuando tenía que apostarme con el fusil de francotirador, en posición de tendido y con el ojo en el punto de mira, soltaba los bolsillos de manera que pudiese acceder con facilidad a la munición que guardaba en ellos. Como seguía con el antibalas puesto, cuando terminaba, volvía a pegar el bolsillo al velcro del chaleco. Nota acerca del chaleco antibalas. El que proporciona la Armada se cae a pedazos con facilidad, así que mis suegros tuvieron el generoso detalle de regalarme un Dragon Skin después de mi tercera misión. Pesa como un muerto, pero es buenísimo como protección, el mejor del mercado. Llevaba un GPS en la muñeca, uno de repuesto en el chaleco y hasta una brújula de las de siempre. En cada misión tuve que usar unos 2 pares de gafas tácticas cerradas. Llevaban dentro ventiladores en miniatura para que circulase el aire y no se empañaran. Y por supuesto, tenía una navaja, una Microtech que adquirí tras graduarme en el BATS, y machetes Emerson y Benchmade, según la misión. También formaba parte de nuestro equipamiento de combate el panel VS-17 para señales con el que indicar a los pilotos dónde están nuestras posiciones y evitar que nos ataquen. En teoría, por lo menos. Al principio traté de no llevar nada en la cintura, y para ello llegué a poner 2 cargadores de la pistola en una funda colocada en el otro muslo, aunque lo más arriba que pude para que me permitiera acceder al bolsillo de esa pernera. En Irak nunca usé protección para los oídos. Llevaba un circuito que eliminaba el ruido,
y aunque dejaba oír los disparos del enemigo, el micrófono que lo recogía era omnidireccional, por lo tanto, no podías determinar de dónde procedían los tiros. Y en contra de lo que cree mi mujer, de vez en cuando sí me ponía el casco. Es verdad que quizá no mucho. Era el reglamentario del ejército, incómodo y casi inútil si no era para protegerte de los trozos de metralla y los disparos que llegaban con menos fuerza. Aunque usaba parches acolchados para que no me estrujase la cabeza, seguía siendo una lata llevarlo puesto mucho rato. Hacía que me pesase mucho la cabeza cuando apuntaba con el fusil, y no resultaba nada fácil mantener la concentración cuando se alargaba la vigilancia. Había podido comprobar que llegaban a atravesarlo hasta las balas de pistola, con que no había gran cosa que compensara las incomodidades. Por lo general, había una excepción a esto. De noche valía la pena llevarlo por tener con qué sostener las gafas de visión nocturna. El resto del tiempo me cubría la cabeza con una gorra de béisbol, la de la sección, que tenía el logo de Cadillac, adaptado al de nuestra unidad. Aunque oficialmente éramos la sección Charlie, nos gustaba cambiarle el nombre por otros que empezasen con la misma letra. ¿Por qué una gorra de béisbol? Ser molón consiste en un 90% en parecer molón, y las gorras de béisbol te hacen molar mucho más. Entre mis favoritas, además de la del logo de Cadillac, estaba la de uno de los cuerpos de bomberos neoyorquinos que habían perdido algunos de sus hombres durante el 11S. Me la había traído mi padre de una visita que hizo después de los atentados a la Guardia de los Leones, un parque de bomberos histórico de la ciudad, sede del Camión 23. Los de allí, al saber que se iba a la guerra un hijo suyo, insistieron en darle la gorra. Dígale que intente desquitarse. Fue lo único que le pidieron a cambio. Si están leyendo esto, espero que sepan que lo hice. En la muñeca llevaba el reloj G-Shock negro y con correa de goma que sustituyó al Rolex Submariner en el equipo de dotación de los SEAL. Un amigo mío, pensando que era una lástima que se perdiera la tradición, me regaló uno hace poco, y aunque todavía me siento un poco extraño llevando un Rolex, me gusta como homenaje a los hombres rana que me han precedido. Cuando hacía fresco, llevaba mi propia chaqueta, una North Face. Porque, lo crea o no el lector, no fui capaz de convencer a los mafiosos de intendencia de que nos diesen prendas para el frío, pero de eso podemos hablar en otra ocasión. En los bolsillos delanteros del chaleco pegaba mi fusil M4 y 10 cargadores, o sea 300 balas, y la radio, un par de linternas y la baliza militar de señales de luz infrarroja en diversos bolsillos. Este último resulta útil por la noche para reunirse con otras unidades o con aviones, embarcaciones, etc., o para identificar a los soldados amigos. Si llevaba conmigo uno de mis fusiles de francotirador, echaba en el macuto unos 200 cartuchos. Cuando era el MK11 en vez del 7.62 largo o el 338, no me molestaba en cargar con el M4. En ese caso, los cartuchos de francotirador los tenía a mano en el chaleco. Para completar mi munición, llevaba 3 cargadores para la pistola. Por botas, llevaba unas Merrell de senderismo de caña alta, cómodas y más que adecuadas para mi trabajo. Arriba, Kyle. Llevaba un mes aproximadamente de misión con el Grom cuando un día me despertaron agitándome un hombro. Me incorporé de un salto en la cama, dispuesto a tumbar a quien se hubiera colado en mi cuarto. Tranquilo», dijo el comandante que me había despertado. Sí, era un SEAL, mi jefe, para más señas. «Necesito que te vistas y vengas a mi despacho». «Sí, señor», murmuré. Me puse unos pantalones cortos y las chanclas y me dirigí allí. Suponía que me había metido en un lío, aunque no tenía claro qué podía ser. Me había portado bien durante mi estancia con los polacos, sin peleas de las que hablar. De camino a su despacho repasé mentalmente los últimos días, tratando de preparar mi defensa, pero al llegar allí seguía sin recordar nada digno de mención. «Kyle, voy a necesitar que cojas tu fusil de francotirador y hagas el macuto», me anunció el comandante. «Te vas a Faluya». Entonces
me contó parte de lo que había decidido y me dio algunos de los detalles del operativo. Los marines planeaban un ataque en masa y necesitaban francotiradores. «Colega, esta sí que va a ser buena», pensé. «Nos vamos a hartar de matar malos. Y yo voy a estar en medio de todo el jaleo». Base preparada. Desde un punto de vista histórico, podemos hablar de dos batallas de Faluya. La primera se produjo en primavera, como ya he dicho. Por consideraciones políticas, determinadas en su mayoría por informaciones totalmente distorsionadas de los medios de comunicación y por la propaganda árabe, los marines suspendieron su ofensiva poco después de haberla comenzado, y mucho antes de lograr su objetivo de expulsar a los insurgentes de la ciudad. En su lugar, se suponía que iban a ser iraquíes leales al gobierno provisional quienes se hicieran con el control de la ciudad y gobernarla. Aquello no funcionó. Poco después de que se replegaran los marines, se apoderaron por completo de Faluya los rebeldes. Mataron a los habitantes que no tenían relación con la insurgencia, o al menos a los que no consiguieron huir de la ciudad. Todo el que quería la paz, todo el que tenía 3 dedos de frente, salió de allí en cuanto pudo o acabó muerto. La provincia de Anbar, a la que pertenece la ciudad, estaba salpicada de insurgentes de varias clases. Muchos eran muyahidines, pero también había bastantes ciudadanos extranjeros que pertenecían a Al-Qaeda en Irak, u otros grupos radicales. El cabecilla de Al-Qaeda en Irak, el jefe Abdallah al-Hanabi, tenía el cuartel general en Faluya. Este jordano, que había combatido con Osama Bin Laden en Afganistán, había consagrado su vida a matar americanos. Pese a que no faltan informes que digan lo contrario, por lo que yo sé, consiguió escapar de Faluya y sigue fugado. Los insurgentes eran mitad terroristas, mitad bandas mafiosas. Ponían IED, artefactos explosivos, secuestraban a funcionarios con familiares incluidos, asaltaban convoyes americanos, mataban a los iraquíes que no compartían su fe o sus ideas políticas, hacían de todo lo que pudiera pasárseles por la cabeza. Faluya se había convertido en la guarida en la que estaban a salvo, en una anticapital de Irak dedicada al derrocamiento del gobierno provisional y a impedir la celebración de elecciones libres. La provincia de Anbar y, sobre todo, el área que rodea Faluya recibieron en la prensa el nombre de Triángulo Suní. Sin embargo, se trata de una aproximación muy poco estricta, tanto de la zona, situada entre Bagdad, Ramadi y Bakuba, como de su composición étnica. Algunas notas sobre el Islam en Irak. En el país había dos grupos principales de musulmanes, los suníes y los chiíes. Antes de la guerra, los chiíes vivían sobre todo en el sur y en el este, digamos desde Bagdad hasta la frontera, y los suníes dominaban la región comprendida entre los alrededores de Bagdad y el noroeste. Los dos grupos coexistían, aunque en general se odiaban. Pese a ser mayoría, los chiíes estuvieron discriminados en tiempos de Saddam y no tenían acceso a cargos públicos importantes. Las zonas situadas más al norte están dominadas por kurdos, que, aunque suníes en su mayoría, tienen tradiciones distintas y no se consideran parte de Irak. Saddam los tenía por un pueblo inferior. Durante una acción de represión política, mandó usar contra ellos armas químicas y emprendió una campaña despreciable de limpieza étnica. Mientras usaban Faluya como base para atacar la región que la rodea y Bagdad, los insurgentes dedicaron un tiempo considerable a fortificar la ciudad para poder resistir otro ataque. Almacenaron munición y armas, prepararon IED y fortificaron casas. Plantaron minas y bloquearon carreteras para poder hacer emboscadas. Abrieron túneles, ratoneras, en los muros para pasar de una casa a otra sin necesidad de salir a la calle. Convirtieron en búnkeres muchas de las 200 mezquitas de la ciudad, si no todas, porque sabían que los americanos considerábamos sagrados los centros de adoración y por lo tanto éramos reacios a atacarlos.
transformaron un hospital en cuartel general de los insurgentes y lo usaron como base de operaciones de su propaganda. En resumidas cuentas, en el verano de 2004, la ciudad era una verdadera fortaleza terrorista. De hecho, los rebeldes se encontraban en ella lo bastante confiados para lanzar ataques con lanzagranadas de manera regular contra las bases estadounidenses de la zona y emboscar a los convoyes que se movían por las carreteras principales. Al final, el mando americano se hartó de aguantar aquello y decidió que había que recuperar Faluya. Trazó un plan, la Operación Furia Fantasma, que consistía en sitiar la ciudad para impedir la entrada de provisiones y refuerzos enemigos. Había que cazar y destruir a los insurgentes de Faluya. La columna de la fuerza de ataque estaba compuesta por la primera división de marines y reforzada por otras unidades. Los francotiradores de los SEAL se integraron con pequeños grupos de asalto de los marines para proteger, vigilar y desempeñar las tareas propias de francotiradores. Los marines pasaron varias semanas preparando el asalto, emprendiendo operaciones de distracción. Los malos sabían que se avecinaba algo, pero no cuándo iba a pasar ni dónde. El sector este de la ciudad estaba bien fortificado y debían de pensar que era allí donde se iba a lanzar el ataque. En realidad, la ofensiva iba a venir del noroeste y avanzaría hacia el centro de la ciudad. Y ahí era a donde me dirigía yo. Llegar. Después de hablar con el comandante, fui enseguida a recoger mis cosas y salí a encontrarme con un todoterreno descapotado que me iba a llevar al helicóptero. Un Sikorsky UH-60 Black Hawk nos esperaba a mí y a otro que también había estado colaborando con el Grom, un experto en transmisiones llamado Adam. Nos miramos y sonreímos. A los dos nos entusiasmaba la idea de vivir una batalla de verdad. En todo Irak había SEAL que estaban haciendo un viaje similar al nuestro para acabar en la enorme base que tenían los marines en Camp Fallujah, al sur de la ciudad. De hecho, cuando yo llegué, ya habían montado su propia base dentro del recinto. Me abrí paso por los estrechos pasillos del edificio, al que habían puesto el nombre de El Álamo, tratando de no tirar nada. Junto a las paredes había toda clase de equipos, cajas de armamento, cajas de herramientas de cartón o metal y alguna que otra caja de refrescos. Podríamos haber sido perfectamente un grupo de rock de gira. La diferencia estaba en que la pirotecnia de nuestro espectáculo era cosa seria. Además de francotiradores del equipo SEAL 3, había combatientes del 5 y del 8 que iban a participar en el asalto. Yo ya conocía a la mayoría de los chavales de la costa oeste y los demás iban a ir ganándose mi respeto durante las semanas siguientes. Todos estábamos a tope de energía, deseando entrar en combate y ayudar a los marines. En el frente y pensando en casa. A un paso de la batalla, pensaba en mi mujer y mi hijo. El pequeñín no paraba de crecer. Taya había empezado a mandarme fotos y hasta vídeos de sus progresos, y también me enviaba imágenes por correo electrónico para que las viese. Algunos de los vídeos los llevo grabados en la memoria. Tumbado boca arriba, agitaba las manos y los pies como si estuviese corriendo y con una sonrisa enorme. Era un chaval superactivo, como su padre. Acción de Gracias, Navidad. En Irak, ninguna de estas fechas significaban demasiado para mí, pero perderme las vivencias de mi hijo en estas ocasiones era otra cosa. Cuanto más tiempo estaba fuera, cuanto más lo veía crecer, más quería ayudarlo a hacerse mayor. Más necesidad sentía de hacer las cosas que hace un padre con su hijo, y para él. Llamé a Taya mientras esperaba el comienzo del ataque. La conversación fue breve. Escucha, cariño, no puedo decirte a dónde voy, pero voy a estar fuera un tiempo. Si ves las noticias lo sabrás. No sé cuándo podré llamarte otra vez. Iba a pasar mucho tiempo. Empieza la acción. La noche del 7 de noviembre nos apretujamos en un vehículo de asalto anfibio Amtrak, una docena de marines y unos cuantos SEAL, todos deseosos de entrar en combate. Aquel bicharraco acorazado arrancó con un rugido tremendo y,
a paso lento, salió de la base al frente de una columna impresionante de vehículos blindados que avanzaba hacia el norte de la ciudad a través del desierto puro y duro. Estábamos sentados en asientos corridos, unos frente a otros y tocándonos las rodillas en el interior pelado del vehículo, y en el centro del compartimento habían metido una tercera hilera más de hombres. El AAVP-7A1 no era precisamente una limusina. Es verdad que podías ingeniártelas para no invadir el sitio de los compañeros que tenías al lado, pero poco más. Decir que íbamos estrechos es quedarse cortos. Por suerte, casi todos los que viajaban allí conmigo se habían duchado hacía poco. Al principio hacía frío, estábamos en noviembre y aquello para un chico de Texas era como estar metidos en pleno invierno. Pero minutos después, la calefacción nos tenía a todos asfixiados y tuvimos que pedir que la bajasen. Puse el macuto en el suelo. Coloqué mi fusil MK-11 entre las piernas y el casco sobre la culata. Improvisé una almohada para tratar de echar una cabezadita mientras avanzábamos. Si cierras los ojos, el tiempo pasa más rápido. En realidad no dormí tanto. Cada 2x3 miraba hacia las ventanas de observación de la rampa por si se distinguía algo del exterior, pero no alcanzaba a ver más allá de los compañeros que estaban allí sentados. Tampoco me perdía demasiado, porque lo único que veía en ellos era el resto de la columna, una nube de polvo y algunos tramos de desierto totalmente despejado. Llevábamos una semana, más o menos, haciendo maniobras de coordinación con los marines y repasando cada detalle, desde cómo íbamos a entrar y salir de sus blindados hasta qué clase de cargas íbamos a usar para conseguir boquetes en los muros por donde poder disparar nuestros fusiles de francotirador, pasando por cuestiones de enlace de transmisión o táctica. Además, habíamos intercambiado ideas sobre cómo cubrir a nuestras escuadras y decidimos una docena de estrategias provisionales, como la de determinar si, por lo general, iba a ser mejor disparar desde el último piso o desde el anterior. Por fin estábamos listos, aunque, como ocurre a menudo en las Fuerzas Armadas, estábamos pasando por la fase que nosotros llamamos orden, contraorden y después desorden. Los vehículos Oruga nos llevaron hasta el norte de Faluya y, una vez allí, se pararon. Nos tuvieron allí sentados lo que a nosotros nos parecieron horas. Yo tenía ya agarrotados todos los músculos del cuerpo cuando alguien decidió que podíamos bajar la rampa y estirar las piernas. Entonces me desdoblé para dejar mi asiento y salí a darle a la sin hueso con los otros SEAL. Al final, justo antes de que saliera el sol, volvimos a montar en los vehículos y echamos a rodar hacia la periferia de Faluya. Los edificios situados a algo más de 700 metros de donde empezaba la ciudad propiamente dicha, ofrecían una vista perfecta de la zona en la que iban a emprender el ataque nuestros marines. Un lugar excelente para apostar francotiradores. Lo único que había que hacer era tomarlos. ¡5 minutos! Gritó uno de los suboficiales. Recogí la mochila metiendo el brazo por las dos correas y agarré bien el fusil. El vehículo anfibio se detuvo con una sacudida. Cuando golpeó el suelo la rampa, salté al exterior con los otros y corrí hacia una arboleda que ofrecía algo de vegetación y alguna que otra peña tras la que refugiarse. Me di toda la prisa que pude, por miedo no tanto a que me disparasen como a que me atropellara alguno de los blindados que nos habían llevado hasta allí. Aquellos mamotretos no tenían pinta de ir a detenerse por nadie. Me eché al suelo, coloqué la mochila a mi lado y me puse a escrutar el edificio en busca de algo sospechoso. Recorrí con la mirada las ventanas y los alrededores, convencido de que en cualquier momento saldría alguien a dispararme. Los marines, mientras, fueron saliendo de sus vehículos. Además de los transportes Oruga, había Hammer, carros de combate y docenas de vehículos de apoyo. No dejaban de salir marines, que empezaron a inundar el bloque como un enjambre. Comenzaron a abrir puertas a patadas. Yo no oía gran cosa, aparte del potente eco de los disparos que daban para hacer volar los cerrojos. Los marines detuvieron a unas cuantas mujeres que encontraron por la calle, pero por lo demás
La explanada que rodeaba el edificio parecía desierta. Yo no dejaba de mover los ojos de un lado a otro, observándolo todo para tratar de dar con algo. Nuestro hombre de transmisiones se había apostado cerca de mí. Estaba siguiendo el avance de los marines, que iban tomando cada uno de los apartamentos del bloque, sacando a los pocos habitantes que encontraban para llevarlos a un lugar seguro. No encontraron ninguna resistencia. Si había insurgentes, tenían que haber puesto pies en polvorosa al vernos llegar o se estaban haciendo pasar por iraquíes leales al gobierno y amigos de Estados Unidos. Los marines trasladaron a unos 250 paisanos de aquel bloque, lo que distaba mucho del número que les habían dicho que encontrarían. Antes de nada, los interrogaban, y una vez que podían dar por supuesto que no habían disparado un arma recientemente, para lo que los examinaban en busca de rastros de pólvora, no figuraban en ninguna lista de forajidos ni parecían sospechosos, les daban $300 a cada cabeza de familia y le decían que tenían que irse. Según uno de los oficiales, se les permitía volver a sus pisos para recuperar lo que necesitasen antes de salir. Durante la operación, por cierto, se capturó y se detuvo a varios insurgentes conocidos. Mientras observábamos la ciudad desde el terraplén, no bajábamos la guardia ante la presencia de un francotirador iraquí conocido como Mustafa. Por lo que teníamos entendido, se trataba de un deportista olímpico que estaba empleando sus dotes contra los americanos y contra la policía y los soldados de Irak. De hecho, había grabado y difundido varios vídeos en los que alardeaba de su talento. Yo nunca llegué a verlo, pero otros de mis colegas mataron más tarde a un francotirador iraquí que creemos que tenía que ser él. A los pisos. Recibido, dijo el de transmisiones. ¿Os quieren dentro? Eché a correr desde los árboles hasta los bloques de pisos en donde había un teniente de los SEAL organizando la vigilancia. Tenía un mapa de la ciudad y nos enseñó el lugar en que se iba a producir el asalto al día siguiente. Hay que cubrir esta zona, esta y esta, anunció. Id a buscar un sitio desde el que hacerlo. Nos señaló un edificio y hacia él fuimos. A mí me habían puesto de pareja con un francotirador al que había conocido en el Bats, Rey. Uso solo el nombre de pila para proteger su identidad. Es un loco de las armas. Le encantan y las conoce a la perfección. Disparando, no tengo claro qué puntuación le daría, pero lo que sí puedo decir es que sabe muchísimo más que yo de fusiles. Aunque llevábamos años sin vernos, por lo que recordaba del Bats, podía apostar que nos íbamos a llevar bien. Uno tiene que poder confiar en que tiene al lado a alguien con quien puede contar. Al fin y al cabo, estás poniendo tu vida en sus manos. Vino a traerme el 762 largo, un Ranger al que llamábamos Molloy, y que había transportado en un Hammer otros de nuestros fusiles y parte de nuestros equipos. El alcance extra que poseía la nueva arma frente al MK-11 que llevaba iba a serme muy útil una vez que encontrase un sitio protegido desde el que disparar. Mientras corría escaleras arriba, iba haciéndome la composición del lugar. Sabía en qué lado del edificio quería colocarme y más o menos dónde iba a apostarme. Cuando llegué a la última planta, había decidido disparar desde una habitación más que desde la azotea. Recorrí el pasillo en busca de un piso bien orientado y, una vez dentro, busqué un cuarto con muebles que pudieran servirme. Para mí, la vivienda en la que estaba no era sino una parte más del campo de batalla, y tanto el apartamento como todo lo que tenía dentro, medios que podía usar para lograr mi objetivo, despejar la ciudad. Los francotiradores tienen que estar mucho tiempo tumbados o sentados, y por lo tanto, tenía que encontrar muebles que me proporcionaran la mayor comodidad posible. También es necesario tener algo en lo que apoyar el fusil. En este caso, ya que iba a disparar por la ventana, necesitaba estar en alto. Registrando el piso, di con una cuna de bebé en uno de los cuartos, un hallazgo poco frecuente del que podía sacar buen provecho.
Ray y yo la cogimos y la pusimos de pie sobre un costado para tener una base sobre la que colocar en horizontal la puerta de la habitación después de sacarla de las bisagras. Así fue como nos agenciamos una plataforma estable sobre la que trabajar. La mayoría de los iraquíes no usan camas para dormir, sino sacos, colchonetas o mantas que ponen directamente sobre el suelo. Encontramos unos cuantos y los pusimos sobre la puerta, de modo que nos hicimos un lecho elevado y medianamente cómodo sobre el que poder tendernos mientras vigilábamos con el fusil. Enrollándola, hicimos de una colcha gruesa un soporte en el que apoyar el cañón de los fusiles. Abrimos la ventana y ya estábamos listos para disparar. Decidimos hacer turnos de 3 horas y Ray se encargó del primero. Yo me puse a dar vueltas por el bloque, por si podía encontrar alguna cosilla interesante. Dinero, armas, explosivos. Lo único que vi que valiese la pena fue una maquinita con un juego de golf de Tiger Woods. No estaba autorizado a quedármela, y por lo tanto, tampoco me la quedé, oficialmente. Si lo hubiese hecho, me habría pasado el resto de mi misión jugando con ella, y en ese caso sería fácil explicar por qué ahora soy tan bueno con ese juego. Eso sería si me lo hubiese quedado, claro. Me puse detrás del 762 largo, entrada ya la tarde. La ciudad que vigilaba era de color gris y parduzco amarillento, casi como si todo tuviese los tonos sepia de una fotografía antigua. Muchos de los edificios, no todos, estaban hechos de ladrillo y enlucidos de ese mismo color. Las piedras y las carreteras eran grises, y sobre las casas parecía flotar una fina bruma de polvo del desierto. Había árboles y demás vegetación, pero el paisaje general daba la impresión de ser una colección de cajas pintadas de forma monótona en el desierto. La mayoría de los edificios eran casas achaparradas de 2 plantas o, a veces, de 3 o 4. En medio de la grisura destacaban a intervalos regulares los alminares desde los que se llama la oración, y también podían verse desperdigadas las cúpulas de las mezquitas. Aquí un huevo verde rodeado por una docena de huevos más pequeños, allí un rábano blanco que relucía al sol poniente. Los edificios estaban muy apretujados y la disposición en damero hacía las calles casi geométricas. Había muros por todas partes. La ciudad llevaba ya un tiempo en guerra y había escombros no solo en la periferia, sino en las vías principales. Justo delante de mí, aunque no alcanzara a verlo desde donde estaba, se encontraba el puente de aciaga memoria en el que habían profanado los insurgentes medio año antes el cuerpo de los contratistas de Blackwater. Estaba tendido sobre el Éufrates, que corría en forma de V invertida al sur de mi posición. Lo que más ocupó mi atención en un primer momento fue una serie de vías de ferrocarril situadas a unos 700 metros del edificio. Había un terraplén y un viaducto sobre la carretera que se extendía al sur de donde estaba yo. Al este, a la izquierda de la ventana, la línea ferroviaria llegaba a una estación de clasificación y otra de pasajeros fuera del sector principal de la ciudad. El ataque de los marines se iba a efectuar a través de las vías y avanzaría desde el Éufrates hasta una carretera situada en el extremo oriental de la ciudad y marcada por una intersección en trébol. Esta área tenía unos 5 kilómetros de ancho y el plan consistía en haber avanzado unos 2,5 por la ruta 10 cuando llegase el 10 de noviembre, para lo que quedaban poco menos de 3 días. Podría no parecer mucho. La mayoría de los marines podrían recorrer probablemente esa distancia en media hora, pero para ello tenían que atravesar un nido de ratas de calles infectadas de trampas y casas muy bien armadas. Los marines suponían que tendrían que combatir casa por casa y bloque por bloque, literalmente, y, además, eran conscientes de que cuanto más avanzasen, peor se pondría la cosa. Las ratas, que hechas de una madriguera,
acaban congregándose en la siguiente, hasta que, más tarde o más temprano, se quedan sin sitios a los que huir. Mirando por la ventana, no veía la hora de que empezase el combate. Quería un blanco, quería disparar a alguien. Y no tuve que esperar mucho. Desde el edificio en el que estaba, tenía una vista inmejorable de las vías del tren y el terraplén, y de la ciudad que se extendía tras ellos. Empecé a matar gente poco después de ponerme tras el fusil. La mayoría se encontraba en la zona más cercana a la ciudad, a donde acudían los insurgentes para tomar posiciones desde las que atacar o tal vez para espiar a los marines. Se encontraban a unos 800 metros al pie del terraplén del otro lado de las vías, y lo más seguro es que pensaran que allí no los veía nadie y estaban a salvo. ¿Cuántos se equivocaban? Ya he descrito la sensación que me produjo el primer disparo que efectué siendo francotirador. En el fondo, puede ser que vaciles y, de forma casi inconsciente, te preguntas si tienes derecho a matar a una persona. Sin embargo, las reglas de enfrentamiento estaban claras, y no había duda de que el hombre que tenía en la mira era el enemigo, no ya porque estuviese armado y tuviera intención de atacar las posiciones de los marines, aunque eso era lo que importaba en lo relativo a dichas reglas. Se había advertido al paisanaje de que no debía quedarse en la ciudad y, aunque, por supuesto, no todos habían conseguido escapar, solo quedaban en ella grupitos pequeños de inocentes. Los varones en edad de combatir y con la cabeza en su sitio que seguían allí eran casi todos malos. Pensaban que nos iban a echar a patadas como, supuestamente, habían echado a los marines en abril. Después del primer muerto, los demás apenas cuestan. No tengo que mentalizarme ni pensar en nada especial. Observo por la mira, sitúo el blanco en la retícula y mato a mi enemigo antes de que él mate a nadie de los míos. Aquel día maté a 3 y Rey a 2. Dejaba abiertos los ojos y, así, mientras veía por la mira con el derecho, no perdía de vista con el izquierdo el resto de la ciudad. De este modo, podía hacerme una idea más amplia de la situación. Con la compañía Kilo. Los marines no tardaron en alcanzar una posición imposible de cubrir desde nuestro sitio, así que lo abandonamos y saltamos al siguiente asentamiento. En adelante, operaríamos en la ciudad propiamente dicha. Me asignaron a la compañía Kilo para ayudar a sus unidades en el sector oeste de la ciudad. Formaban el primer escalón del asalto y tenían que avanzar bloque por bloque. Tras ellos, entraría otra compañía para ocupar y asegurar la zona y comprobar que no quedaran insurgentes en retaguardia. Se pretendía despejar Faluya edificio por edificio. Las viviendas de esta parte estaban, igual que muchas ciudades iraquíes, separadas de las vecinas por muros gruesos de ladrillo enlucidos, y siempre tenían recovecos en los que podían ocultarse los insurgentes. Los patios, por lo común de tierra batida o hasta cemento, eran laberintos rectangulares. Aquel era un lugar seco y polvoriento pese a la cercanía del río. En su mayoría, las casas no tenían agua corriente, sino depósitos en el tejado. Durante la primera semana aproximada de aquella fase del asalto, estuve trabajando con los francotiradores de los marines. Buena parte del tiempo tuve de compañeros a 2 francotiradores de los marines y a un TACP, observador de fuego aéreo, un SEAL instruido para solicitar ataques de aviación. También llevábamos a algunos marines de apoyo, machacas que nos cubrían y de los que tirábamos cuando necesitábamos algo. Eran marines que querían ser francotiradores y que a la vuelta de aquella misión tenían planes de formarse para ello. Cada mañana empezábamos el día con unos 20 minutos de lo que llamábamos fuegos. Morteros, artillería, bombas, misiles, cohetes. Una lluvia de proyectiles de 1000 demonios que caían sobre posiciones clave del enemigo. Con ellos volábamos polvorines o arsenales, o despejábamos los lugares en los que sospechábamos que abundaba la resistencia. A lo lejos veíamos elevarse las columnas negras de humo de los depósitos de armas alcanzados, y el aire y la tierra temblaban con las explosiones secundarias.
Aunque al principio íbamos a la retaguardia del avance de los marines, no tardamos en darnos cuenta de que seríamos de más ayuda si nuestra escuadra marchaba adelante. Eso nos dejaba mejor situados para tomar por sorpresa a los insurgentes que trataban de concentrarse frente a la unidad de tierra. También nos proporcionaba muchísima más acción, así que empezamos a reconocer casas que usábamos de puesto de tiro. Una vez despejada la planta baja, subía corriendo las escaleras que llevaban del piso de arriba al cobertizo que solía proteger la salida a la azotea. Cuando comprobaba que era segura, me dirigía al último piso, me situaba y tomaba posiciones. Normalmente encontraba por allí algo, una silla, una alfombra, con que ponerme algo más cómodo, y si no, era cuestión de buscar en los pisos de abajo. Había recurrido al MK11 al darme cuenta de que iba a hacer la mayoría de los disparos desde una distancia relativamente corta por la forma como estaba dispuesta la ciudad. Este fusil resulta más práctico que el 7.62 largo, e igualmente mortal desde tan cerca. Mientras tanto, los marines recorrían las calles despejando las casas de una y otra acera. Cuando llegaban a un punto en el que no podíamos defenderlos bien, cambiábamos de posición y empezábamos otra vez todo el proceso. Por lo general, disparábamos desde las cubiertas de los edificios, pues nos ofrecían una vista mejor y solían estar equipadas con sillas y similares. La mayoría de las de la ciudad estaban rodeadas por un antepecho poco elevado que protegía de los contraataques del enemigo. Además, su uso nos permitía movernos con rapidez, porque el ataque no iba a esperar a que tuviésemos a bien tomar posiciones. Si no era posible tomar la azotea, disparábamos desde la última planta, generalmente por una ventana. De vez en cuando teníamos que practicar un agujero en la pared para sacar por él el cañón, aunque no era frecuente, ya que no interesaba atraer más la atención hacia nuestras posiciones con cargas explosivas, por relativamente pequeñas que fuesen. Los agujeros, por cierto, se tapaban cuando nos íbamos. Un día nos apostamos dentro de un bloque de oficinas no muy grande abandonado. Retiramos las mesas de las ventanas y nos sentamos a cierta distancia, y las sombras naturales de la pared del exterior ayudaron a ocultar nuestra posición. Los malos. El enemigo al que nos enfrentábamos era peligroso y estaba bien armado. En una sola casa, los marines encontraron unas 2 docenas de armas de fuego, incluidas ametralladoras y fusiles de precisión, además de soportes caseros para cohetes y una base de mortero. Y eso fue en una sola de las viviendas de un bloque de grandes dimensiones. De hecho, la casa no estaba nada mal. Tenía aire acondicionado, arañas recargadas y muebles refinados de estilo occidental. Nos ofreció un lugar excelente para tomarnos un respiro aquella tarde. Las casas se registraban de cabo a rabo, aunque las armas solían ser fáciles de encontrar. Los marines entraban y topaban con cosas como un lanzagranadas apoyado contra una vitrina que guardaba objetos de porcelana. Los cohetes estaban apilados al lado de las tazas para el té. En otra encontraron botellas de buceo. Se ve que el insurgente que había vivido allí las usaba para introducirse en el río y atacar desde allí sin ser visto. También era frecuente dar con armas rusas, la mayoría muy antiguas. En una casa había granadas de fusil que podían ser de la Segunda Guerra Mundial, y encontramos prismáticos con el viejo emblema comunista de la hoz y el martillo. Por todas partes había además IED, artefactos explosivos, a veces hasta empotrados en las paredes. Muchos de los que han escrito sobre los combates de Fallujah hablan del fanatismo extremo de los insurgentes, y, aunque eso es cierto, la religión no era lo único que los movía. Muchos de ellos estaban drogadísimos. En un momento posterior de la campaña, tomamos un hospital de las afueras que habían estado usando, y encontramos cucharillas quemadas, y demás utensilios para drogarse, además de otros indicios de cómo se preparaban para la batalla. Yo no soy ningún experto en el tema, pero me dio la impresión de que preparaban heroína y se la inyectaban antes de combatir. También oí que usaban medicamentos y cuanto tuvieran a mano para armarse de valor. A veces, cuando les disparabas, había quien recibía varias balas al parecer sin darse cuenta,
Lo que los movía era algo más que la religión y la adrenalina, o incluso la sed de sangre. Estaban ya a medio camino del paraíso. Por lo menos eso pensaban. Bajo los escombros. Un día bajé de una azotea para descansar y me dirigí al patio de la casa con otro francotirador de los SEAL. Abrí el bípode de mi fusil y lo instalé. De pronto hubo una explosión a unos 3 metros de nosotros. Me agaché y al volverme vi desmoronarse la pared de cemento del bloque. Detrás de ella había 2 insurgentes con fusiles Kalashnikov colgados del hombro. Parecían estar tan pasmados como nosotros. A ellos también debía haberlos sorprendido haciendo una pausa aquella granada de artillería, IED, artefacto explosivo, o lo que quiera que había estallado. Aquello parecía un duelo del viejo oeste. Quien sacara antes vivía para contarlo. Yo agarré mi fusil y empecé a disparar, y mi compi hizo lo mismo. Les dimos, pero no cayeron. Doblaron la esquina y cruzaron corriendo la casa en la que habían estado hasta salir a la calle. En cuanto dejaron la casa, los abatieron los marines que se encargaban de nuestra seguridad, nuestros machacas. Un día, poco después de empezar la batalla, alcanzaron con una granada de lanzacohetes, RPG, el edificio desde el que estaba operando. Aquella tarde me había apostado en una de las ventanas del piso superior. Estaban disparando a los marines de la calle de enfrente, y yo me había puesto a abatir uno a uno a sus atacantes. Los iraquíes se pusieron a responder a mis fuegos, aunque por suerte, sin mucha precisión, que era como solían disparar. Fue entonces cuando vino a estrellarse el proyectil en el lateral de la casa. El muro fue el que recibió lo gordo de la explosión, y eso tuvo su parte buena y su parte mala. Lo bueno es que me salvó de saltar por los aires, y lo malo, que el pedazo de muro que se llevó por delante me cayó en las piernas, hizo que diera con las rodillas en el suelo de cemento y me dejó clavado al suelo. Hacía un daño de 1000 demonios. Conseguí apartar algunos de los escombros de una patada y seguí disparando a los cabrones de abajo. ¿Estáis todos bien?, gritó uno de los que estaban conmigo. Tranquilo, no ha sido nada, respondí yo en el mismo tono. Sin embargo, los chillidos que parecían estar dando a mis piernas decían lo contrario. Dolían como su puta madre. Los insurgentes se replegaron, pero poco después volvieron a la carga. Así se daban siempre los combates: un momento de calma, un choque violento y después otro momento de calma. Cuando cesó al final el tiroteo, me puse en pie y salí con esfuerzo de la habitación. Uno de los chavales del piso de abajo me señaló las piernas y dijo: «¿Estás cojeando?» La puta pared se me ha venido encima. Levantó la mirada y vio el agujero de gran tamaño que había en el cuarto en el que había estado yo. Hasta entonces, nadie se había dado cuenta de que había estado apostado donde había caído la granada RPG. Después de aquello, estuve así durante un tiempo, bastante, y al final tuvieron que operarme las 2 rodillas, aunque lo fui dejando hasta que pasaron un par de años. No fui al médico, porque sabía que me iban a dar de baja y yo todavía podía ir tirando. Y líbranos de la silla. No puedes tener miedo de disparar. Cuando ves a alguien con un IED o un fusil que va hacia tus hombres, tienes motivos suficientes para apretar el gatillo. El que un iraquí tuviese un arma no quería decir necesariamente que pudieses abatirlo. Las reglas de enfrentamiento eran muy explícitas, y en la mayoría de los casos el peligro era evidente. Sin embargo, había ocasiones en las que no estaba tan claro. Veías a alguien que era casi seguro un insurgente, y que probablemente estaba haciendo alguna trastada. Pero, pese a todo, seguía sin tenerlas todas contigo por las circunstancias que lo rodeaban. Tal vez, por ejemplo, no se dirigía hacia el lugar en que estaban los soldados. Había veces en las que aparecía un fulano que simplemente se estaba haciendo el gallito delante de los amigos, sin tener la menor idea de que yo le estaba observando o de que había tropas estadounidenses cerca de allí. En esos casos no disparaba nunca. No podías. Tenías que estar pendiente de salvar el culo y por un disparo injustificado podían montarte un consejo de guerra. Muchas veces me quedaba sentado pensando: sé que ese hijo de puta es de los malos, porque el otro día lo vi haciendo tal cosa y tal otra en la calle, pero ahora no está haciendo nada
y si le pego un tiro no voy a poder dar ninguna justificación a mis abogados. Me van a freír en la silla eléctrica. Para todo hay papeleo. Toda muerte confirmada posee su documentación, pruebas que la respaldan y un testigo. Así que no disparaba. Y se dieron muchos casos así, sobre todo en Fallujah. Pero yo tenía clarísimo en todo momento que tendría que justificar ante los abogados cada muerte. Pensaba, si mi explicación va a ser que creía que el blanco abatido iba a hacer algo malo, entonces no tengo justificación. Tenía que estar haciéndolo en aquel momento. De todos modos, sobraban objetivos aun si seguías esta máxima. Yo llevaba de media 2 o 3 por día. A veces hacía menos y otras muchos más, pero no parecía que fuese a acabar nunca. Sobre las cubiertas de las casas se elevaba un depósito de agua chaparrado a pocos bloques de una de las azoteas en las que nos apostamos. Parecía un tomate amarillo y achatado. Nos encontrábamos ya unos bloques más allá cuando uno de los marines decidió encaramarse a ella para hacerse con la bandera iraquí que ondeaba en la estructura metálica. Mientras escalaba, se pusieron a dispararle los insurgentes que habían estado agachados durante el ataque anterior, y segundos más tarde le habían dado y se encontraba atrapado. Tuvimos que desandar la ruta que habíamos hecho, recorriendo calles y cruzando tejados hasta que dimos con los que le estaban disparando. Una vez despejado el sector, mandamos a uno de los nuestros a coger la bandera, y, cuando lo consiguió, se la enviamos al marine al hospital. El fugitivo se delata. Poco después, estaba en la calle con un fulano al que llamaré el fugitivo, cuando tuvimos un encuentro con insurgentes iraquíes. Corrimos agachados hacia un punto en que se retranqueaba el muro de un edificio en espera de que amainara el tiroteo. «Vamos a replegarnos», le dije al fugitivo. «Ve tú primero y yo te cubro». «Vale». Me asomé y me puse a disparar para obligar a los iraquíes a retroceder. Esperé unos segundos para darle tiempo al fugitivo a tomar posiciones desde las que cubrirme a mí. Y, cuando me pareció que había pasado el suficiente, salí de un salto y eché a correr. Entonces empezaron a silbar balas por todas partes, pero no eran del fugitivo, venían de los iraquíes, que estaban intentando grabarme su nombre en la espalda. Me lancé contra la pared para resguardarme al lado de la entrada de una casa. Por un momento me sentí desorientado. ¿Dónde estaba el fugitivo? Tenía que haberse quedado por allí, esperándome a cubierto para que pudiésemos replegarnos, pero no lo veía por ninguna parte. ¿Lo habría rebasado? No. El muy mamón estaba muy ocupado ganándose a pulso el mote. Me había dejado tirado, acosado por los insurgentes y atrapado por el fuego. Los disparos iraquíes se intensificaron tanto que tuve que pedir ayuda. Los marines enviaron un par de Hammer que abrieron con sus disparos una vía de escape por la que pude salir de allí. A esas alturas me había imaginado ya lo que había pasado. Cuando, poco después, me crucé con el fugitivo, casi lo estrangulo. En verdad, creo que lo habría hecho de no ser por un oficial que había presente. ¿Por qué coño te has largado?, quise saber. Te has pasado todo el edificio sin cubrirme. Creí que me seguías. ¡Y una mierda! Era la segunda vez aquella semana que me dejaba tirado el fugitivo, cuando nos estaban disparando. La primera había preferido hacer la vista gorda y concederle el beneficio de la duda, pero ahora había quedado claro que era un cobarde. Cuando se veía en medio de una refriega, escurría el bulto. Los mandos nos separaron, y fue lo mejor que pudieron hacer. Disparamos todos y ya está. Poco después de la emocionante aventura del fugitivo, bajé corriendo de la posición que había tomado en una de las azoteas cuando oí un tiroteo de padre y señor mío en las inmediaciones. Salí a la calle, pero no vi nada. Entonces avisaron por radio que había varios hombres heridos. Un colega, al que llamaré Águila, y yo corrimos calle arriba hasta dar con un grupo de marines que se habían replegado después de ser atacados por el enemigo una manzana más allá. Nos dijeron que un grupo de insurgentes tenía acorralados a algunos de sus compañeros no muy lejos de allí y decidimos tratar de ayudarlos. Intentamos tomar ángulo desde una casa cercana, pero no era lo bastante alta, así que nos acercamos algo más
y probamos con otra. En la azotea encontramos a 4 marines, 2 de ellos heridos. Cada uno contaba una historia más confusa que la anterior, y de todos modos, desde aquel punto tampoco podíamos disparar, así que pensamos que lo mejor era sacarlos de allí para que pudiesen atender a los que lo necesitaban. Al chaval que me eché yo al hombro le habían dado en las tripas. Ya en la calle, los 2 marines ilesos nos dieron indicaciones más claras y nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado de casa. Enfilamos un callejón en dirección a los insurgentes, pero poco después topamos con una serie de obstáculos que no había manera de salvar y dimos la vuelta. En el preciso instante en que desemboqué otra vez en la calle principal, se produjo una explosión a mis espaldas. Un insurgente nos había visto llegar y había lanzado una granada. Uno de los marines que me seguían cayó al suelo y Águila, que era sanitario, además de francotirador, se puso a curarlo en cuanto lo apartamos del callejón. Yo, mientras, me llevé conmigo al resto de los marines y seguí calle abajo en dirección a las posiciones de los insurgentes. Encontramos a un segundo grupo de marines apiñados en una esquina cercana, atrapados por los fuegos de la casa. Habían acudido al rescate del primer grupo y los habían acorralado. Reuní a los que venían conmigo para decirles que un puñado de nosotros iba a seguir avanzando por la calle mientras el resto nos cubría. Los marines atrapados estaban a unos 50 metros, como a una manzana de nosotros. Da igual lo que veáis o no, les advertí. Disparamos todos y ya está. Me levanté para empezar. Uno de los terroristas saltó al centro de la carretera y nos dio una de 1000 demonios descargando contra nosotros la cinta de su automática. Respondiéndole lo mejor que pudimos, volvimos a ponernos a cubierto. Todos nos miramos de arriba abajo buscando algún agujero, pero, milagrosamente, estábamos todos intactos. A esas alturas, tenía conmigo a entre 15 y 20 marines. Vale, les dije, vamos a intentarlo otra vez, pero esta vez lo vamos a conseguir. Doblé la esquina de un salto y eché a correr disparando mi arma. El iraquí de la ametralladora yacía muerto por la descarga nuestra de antes, pero la calle se había llenado de malos. Apenas había dado unos pasos cuando me di cuenta de que no me seguía ninguno de los marines. ¡Mierda! Seguí corriendo. Los insurgentes comenzaron a centrar en mí sus fuegos. Yo llevaba el MK-11 bajo el brazo y seguía disparando mientras corría. Por excelente y versátil que sea este fusil semiautomático, en aquella situación particular, el cargador de 20 balas se me quedó cortísimo. Me fundí un cargador, lo solté, metí el siguiente y seguí disparando. No muy lejos de la casa, encontré a 4 hombres agachados cerca de un muro. Resultó que 2 de ellos eran periodistas que acompañaban a los marines. Desde luego, mejor vista de la batalla que la que estaban obteniendo desde allí, no podrían haberla soñado. ¡Os cubro!, grité. ¡Salid de aquí echando leches! Me puse en pie de un salto y seguí disparando mientras ellos corrían. El último marine me dio en el hombro al pasar a mi lado para anunciarme que ya no quedaban más tras él. Cuando me disponía a seguirlo, eché un vistazo a la derecha por comprobar que no me atacaban por el flanco, y con el rabillo del ojo vi un cuerpo tumbado en el suelo. Llevaba el traje de camuflaje de los marines. No sé cómo había aparecido allí, si estaba ya al llegar yo o había llegado arrastrándose desde cualquier otro lugar. Corrí hacia él y vi que lo habían alcanzado en las 2 piernas. Entonces introduje otro cargador en mi fusil, lo agarré por la parte de atrás del chaleco antibalas y tiré de él al mismo tiempo que me retiraba. Mientras corría, en algún momento, uno de los insurgentes lanzó una granada que explotó a no mucha distancia de nosotros y me salpicó el costado, desde el glúteo hasta la rodilla, de fragmentos de muro. Por suerte, la esquirla más grande se la llevó la pistola. Tuve una suerte tremenda, porque podía haberme hecho un buen agujero en la pierna. Aunque estuvo un tiempo escociéndome el culo, parece que sigue funcionando bastante bien. Volvimos a donde estaban los demás marines sin que volviesen a alcanzarnos. Nunca llegué a averiguar quién era el herido. Me han dicho que era Alférez, pero no he tenido ocasión de seguirle la pista. Los otros marines dijeron que les había salvado la vida, aunque la verdad es que no fui yo solo. Poner a aquellos colegas a salvo fue un trabajo en equipo, en el que colaboramos todos. La unidad se mostró muy agradecida conmigo por haber ayudado a rescatar a sus muchachos.
y uno de los oficiales propuso que me concedieran la estrella de plata. Por lo que me contaron, los generales, reunidos en sus despachos, decidieron que, ya que durante el asalto no se había dado la condecoración a ninguno de los de la infantería de marina, no se le iban a otorgar a un SEAL. Lo que sí me dieron fue una estrella de bronce con una V, de valor en el campo de batalla. Cuando me acuerdo, sonrío satisfecho. Las medallas están bien, pero tienen mucho que ver con la política. Y yo no soy ningún forofo de la política. Dicho esto, tengo que añadir que iba a terminar mi historial de SEAL con 2 estrellas de plata y 5 de bronce, todas al valor. Estoy orgulloso del servicio prestado, pero está clarísimo que no lo hice por las medallitas. No me convierten en mejor o peor soldado que ninguno de los demás. Las condecoraciones siempre se dejan mucho en el tintero y, como ya he dicho, a fin de cuentas son más una cuestión de política que de precisión. He visto a hombres que valían mucho y a otros que valían bastante menos recibir una gracias a mandamases a los que les convenía para cualquiera que fuese la causa pública que se estaban trabajando en ese instante. Por eso, no las tengo expuestas en casa ni en el despacho. Mi mujer no para de insistir en que debería organizar o enmarcar el papeleo que las acompaña y poner las medallas a la vista. Sean o no cosa de política, ella las ve como parte de mi historial militar. A lo mejor algún día me convence, aunque no creo. Mi uniforme tenía tanta sangre después del asalto que los marines me dieron uno de los suyos, y desde entonces llevé el camuflaje pixelado de los marines. Aunque resultaba un poco raro tener puesto el uniforme de otro, era también un honor que me consideraran parte de su equipo hasta el punto de vestirme. Y lo que es mejor, me dieron una chaqueta con forro polar y un gorro a juego. Y es que fuera hacía frío. Talla. Un día, después de volver de una de sus misiones, íbamos en el coche y Chris me dijo sin venir a cuento: ¿sabías que cada forma de morir tiene su olor característico? Y yo respondí: no lo sabía. Y poco a poco me lo fue contando. Como cabe esperar, era una narración espeluznante. Las historias le iban saliendo sin más. Muchas veces iba revelándome cosas para ver hasta qué punto podía yo escucharlas. Yo siempre le decía que de veras no me importaba en absoluto lo que hiciera en tiempos de guerra. Tenía mi apoyo incondicional. Aún así, él tenía que ir poco a poco, tanteando. Creo que necesitaba saber que no lo iba a mirar de manera diferente y, quizá más que eso, sabía que iba a volver a irse y no quería asustarme. En mi opinión, el que tiene algún problema con lo que hacen allí nuestros muchachos es incapaz de sentir empatía. La gente quiere que América dé una imagen determinada cuando luchamos, pero yo estoy convencida de que si alguien les disparase y tuvieran que mantener a salvo a sus familias mientras se desangran frente a un enemigo que se oculta detrás de sus propios hijos y se hace el muerto para lanzarles una granada al verlos acercarse, y que no siente reparo en dejar que mueran sus pequeños por una granada a la que él mismo le ha quitado la anilla, estarían menos dispuestos a andarse con buenas maneras. Chris seguía las reglas de enfrentamiento, porque tenía que hacerlo. Algunas de las más generales están muy bien, pero el problema que tienen las que se refieren a casos muy concretos es que a los terroristas, en realidad, les importa una mierda la Convención de Ginebra. Por lo tanto, desmenuzar cada movimiento que hace un soldado frente a un enemigo cruel y depravado que no piensa respetar ninguna norma resulta más que ridículo. Resulta despreciable. Me importa que mi marido y otros americanos vuelvan vivos a casa, así que, aparte de preocuparme por su seguridad, no me daba miedo nada de lo que quisiera contarme. Tampoco es que antes de oír sus historias me hiciera ilusiones de que la guerra pudiera ser algo hermoso o amable. Cuando me hablaba de acciones en las que había matado a alguien luchando cuerpo a cuerpo, lo único que pensaba yo era: gracias a Dios que está bien. Y luego: eres todo un machote, wow. En realidad, no hablábamos mucho de sus muertes, ni de la guerra, pero de vez en cuando se colaba en la conversación. Eso sí, no siempre de un modo negativo. Un día,
fue a que le cambiasen el aceite a un taller cercano. En la oficina había otros hombres esperando, y cuando el empleado lo llamó por su nombre, Chris pagó la factura y volvió a sentarse. Uno de los otros clientes lo miró y le dijo: ¿Tú eres Chris Kyle? Y él respondió: sí. ¿Y has estado en Fallujah? Vaya. ¡Coño! ¡Tú eres el colega que nos salvó el culo! El padre, que estaba allí con él, se acercó para darle las gracias y estrecharle la mano. No paraban de decir cosas como: «Eras la repera, mataste a más gente que nadie». Chris, muerto de vergüenza, le contestó con mucha humildad: «Tú también me salvaste el culo». Y ahí quedó la cosa.